Bueno. Grabando. Está grabado. Bueno, muy buenas noches. Este es el Ateneo de Cardiología de la Sociedad de Cardiología de Salta del mes de mayo. Mi nombre es Alejandra López y voy a ser la coordinadora del Ateneo. En la disertación del doctor Federico Guzmán, con el tema que ya nos va a comentar. Se me perdió. Dame 2 minutos. ¿Dónde estoy? Aquí. Vamos a volver a empezar por eso. Bien. En la influencia de la siesta en el análisis del monitoreo ambulatorio de la presión arterial. El disertante es el doctor Federico Guzmán, quien es médico especialista en cardiología. Actualmente se desempeña en el Hospital San Bernardo como jefe de residente de cardiología. Y los panelistas va a ser el doctor Raúl Barreto, quien es jefe del programa del servicio de cardiología del Hospital San Bernardo, y el doctor Facundo Iñiguez, quien es especialista en cardiología y también médico del Hospital San Bernardo. Bueno, muy buenas noches a todos. Bueno, Federico, todo tuyo. Bueno, buenas noches. Antes de comenzar, quiero agradecer a la Sociedad de Cardiología de Salta por el espacio para presentar este estudio que llevamos a cabo en el servicio. Como bien dijo la Ale, mi nombre es Juan Federico, actualmente soy jefe residente del Servicio de Cardiología de San Bernardo. El estudio que presento a continuación, la influencia de la siesta en el análisis del monitoreo ambulatorio de la presión arterial, lo llevamos a cabo en el servicio junto con el doctor Pacho Torres Mariano, el doctor Belmont Javier y Pablo Nahuel. Bien, a modo de introducción, la razón para poner un poco en la causa de por qué llevamos a cabo este estudio es que, como sabemos, la presión arterial es el principal factor de riesgo para enfermedad cardiovascular en el mundo. Las complicaciones que presenta son muy importantes a nivel como el infarto de miocardio, el accidente cerebrovascular, la insuficiencia cardíaca, la FA, la disección de aorta y inclusive la cardiopatía periférica. Es por esto que una vez que se analiza, se vio que es etiología multifactorial, dependiendo tanto de los factores ambientales como genéticos, y por estos eventos duros que presentan la vida de los pacientes, disminuye la calidad de vida, la expectativa de la vida de los mismos. Por esto también es muy importante realizar un buen diagnóstico de todos los pacientes que estén en riesgo de ser hipertensos o que ya sean hipertensos y que no lo sepan. Guiándonos por lo que nos dice el Consejo Argentino de la Presión Arterial, de la actual Sociedad de Cardiología de Argentina, definimos la presión arterial como aquella que es mayor a 140 sistólica o 90, con todos los estándares que ya sabemos para tomar la misma en el consultorio. Pero, sin embargo, como sabemos también, la presión arterial es muy variable y lo que nos dicen los expertos en hipertensión arterial es que esta variabilidad se lo puede clasificar en 3 formatos. A muy corto plazo, que es aquella relacionada con el ritmo respiratorio, el tono simpático. A corto plazo, en la cual subdividimos el ritmo ultradiano en 90 a 120 minutos y el ritmo circadiano a lo largo de 24 horas. Y a largo plazo, mucho más relacionado con el tema del año y de la estación del año en el cual nos encontramos. Es por esto que la presión, en lo que es a nivel del consultorio, no es una de las mejores formas de poder hacer el diagnóstico de nuestro paciente, inclusive el seguimiento, y se han ideado 2 formas principales para tomar la presión fuera del consultorio: el monitoreo domiciliario de la presión y el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Este último tiene mejor predicción de morbilidad y mortalidad cardiovascular que la toma de la presión clásica en el consultorio. Como sabemos, nos permite, a través del registro de 24 horas de las presiones arteriales de nuestros pacientes, nos da muchas más ventajas. Entre estas, el diagnóstico de hipertensión, entre los cuales es muy importante de la identificación del hipertenso o gordo blanco, y aquel también que tiene hipertensión enmascarada o encubierta. El seguimiento, evaluación y el tratamiento. Y otro punto también a destacar es que nos permite conocer el comportamiento circadiano de la presión arterial. Como sabemos, la presión a lo largo de las 24 horas del día tiene cierta variabilidad, descendiendo a la noche en comparación con el día. Estas categorías que han establecido son 4. Debe silenciar los micrófonos, por favor. Sos el huésped. Ahí está.
Estas 4 categorías de las que estamos hablando son el patrón Reiser, cuando la presión en la noche inclusive no desciende, sino que asciende; el patrón non-Dipper, cuando la presión en la noche desciende menos de un 10%, y el patrón Dipper, que es la normalidad, en el cual el paciente presenta un descenso del 10 al 20%, y el patrón Hiper-Dipper, en el cual el descenso es mayor al 20%. ¿Por qué son importantes estos patrones? Los 3 patrones que son diferentes a la normalidad se han visto que están mucho más relacionados con eventos cardiovasculares duros también. Por ejemplo, el patrón non-Dipper mucho más relacionado con lo que es la lesión de órgano blanco con hipertrofia del ventrículo izquierdo, y el patrón Hiper-Dipper muy relacionado con lo que es tanto lesiones isquémicas a nivel de miocardio o lesiones isquémicas a nivel cerebral. Pero ¿qué es lo que nosotros vimos? Cuando nosotros hacemos nuestro mapa, acá es muy dependiente de las regiones en las cuales vivimos, en las cuales estamos, y la cultura propia de nuestro país, y de acá más que todo en el oeste, es que ciertos pacientes realizan lo que es una siesta a lo largo de todo este mapa. ¿Cuál es la importancia de esto? Que la siesta, como se define la RAE, es un tiempo destinado a dormir en el periodo diurno, generalmente posterior al almuerzo. Lo que sí sabemos es que este sueño diurno desciende la presión arterial, la frecuencia cardíaca muy similar al sueño, y esto ya se sabe desde el año 1994 por distintos estudios, por ejemplo este presentado por Burstin, en el cual él vio que inclusive este descenso de la presión arterial y la frecuencia cardíaca fueron muy similares en nocturno, inclusive a veces mayor que este. Ese fue el problema que encontramos nosotros cuando también realizamos un mapa. Y este fenómeno es secundario al sueño en sí mismo, sumado al cese de la actividad, más que a factores endógenos propios del paciente. Entonces, a partir de estos datos, fue que realizamos el planteo de nuestro problema, que era habitual que los pacientes que concluyeran realizarse un mapa en nuestro servicio prefieren dormir la siesta durante el mismo, y esto puede ser que dentro del periodo diurno teníamos registro de personas de sueño y desconocemos el efecto en nuestra población que tiene este sueño diurno en el momento de analizar los resultados del mapa. Eso es lo que nos llevó a realizar nuestro estudio con la hipótesis de que incluir en el mapa los registros de la siesta de promedio de presiones diurnas va a modificar los resultados obtenidos. ¿A qué nos referimos con esto? Al cuanto del porcentaje de pacientes hipertensos considerados controlados y a la categoría del ciclo circadiano a la cual pertenecen. Para esto hemos realizado un estudio retrospectivo, descriptivo, transversal y cuantitativo en el Servicio de Cardiología del Hospital San Bernardo, de todos aquellos estudios que se realizaron entre el 1 de junio de 2018 al 31 de mayo de 2019. Estos mismos, para realizar estos mapas, usamos el mapa de JTEC Radius P24C, que es el que tenemos en el servicio. Para hacer el diseño de nuestro estudio, lo que fuimos a hacer era, en un mismo paciente, le íbamos a analizar con 2 metodologías distintas. O sea, un mismo estudio de mapa, analizamos con 2 metodologías. Por un lado, incluyendo los registros de siesta dentro de las presiones diurnas, y por otro lado, excluyendo estos registros de la siesta de las presiones diurnas. Así obtuvimos para ambas metodologías distintas presiones arteriales sistólicas, diastólicas y medias, e hicimos el análisis de todos los resultados que obteníamos, y estos fueron los que comparamos a continuación. Los criterios de inclusión que tuvimos era que el paciente tenía que tener antecedentes de hipertensión arterial, que hayan dormido la siesta durante el estudio, que también, aparte de esto, hayan completado de forma legible bien la planilla de registro que le dábamos al paciente en ese momento, que estén bien especificados los horarios de periodo de vigilia y sueño, tanto para la siesta como para la noche, y que el paciente tenga mayores de 18 años. Y hemos excluido a todos aquellos pacientes que no cumplían los requisitos de un estudio óptimo. Para esto hemos valido de que un estudio óptimo tiene que ser un registro de 24 horas, con frecuencias cada 15 a 30 minutos, tiene que tener más del 70% de mediciones correctas, por lo menos 20 mediciones en el día y por lo menos 7 mediciones en la noche. Por otro lado, también excluimos a aquellos pacientes que habían referido no descansar bien durante el periodo nocturno, o que la siesta del mismo haya sido menor a 30 minutos, o que el paciente, como también sucede habitualmente, trabaje de noche, o que tengan antecedentes de fibrilación auricular, o que tengan antecedentes de trasplante renal, o que el paciente se encuentre en diálisis. Los objetivos principales, generales, nuestros, fueron 3. Establecer si existían diferencias entre las medias de las presiones arteriales diurnas con nuevas metodologías, determinar si existían diferencias en el porcentaje de pacientes hipertensos considerados controlados durante el periodo diurno, y también si existe categorización de los pacientes según la clasificación circadiana de presión arterial.
y como objetivos secundarios era determinar si la recategorización del ciclo circadiano estaba influenciada por antecedentes cardiovasculares, principalmente infarto de miocardio, ACV y diabetes. Por otro lado, también quisimos ver si esta recategorización del ritmo circadiano era influenciada por la programación de la siesta que nos refiere el paciente. Y por último, determinar si el descenso durante la siesta se comparaba con la presentada en el periodo nocturno. Bueno, los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. En el año que nosotros incluimos para hacer el estudio se habían realizado 766 mapas. De esto, solamente 570 habían sido en pacientes que ya tenían antecedentes de hipertensión arterial que fueron realizados por evaluación terapéutica, y a su vez de estos excluimos 438 por distintas razones, ya que los pacientes, por ejemplo, no habían especificado la hora de la siesta o la hora de la noche, no se habían ajustado los estándares de calidad, no habían referido un buen descanso nocturno, los pacientes habían trabajado a la noche o estaban en diálisis, por lo que finalmente incluimos solamente 132 pacientes. Las características basales de nuestros pacientes, en las cuales es de destacar que la muestra estuvo compuesta en su mayoría por hombres, siendo un 54%. El rango de edades fue de entre 23 a 82 años, con un promedio de 56,6 más o menos 9 años, y siendo el mayor grupo predominante de pacientes aquellos entre 50 a 60 años, con 53 individuos. Los antecedentes de estos 132 pacientes, en primer lugar tuvimos que la obesidad fueron 58 pacientes, sedentarismo y dislipidemia, los tres principales. Cuando fuimos a ver los eventos cardiovasculares, fueron muy pocos los pacientes que habían referido a haber tenido un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular, inclusive ningún paciente había referido a haber presentado TEP. En cuanto a la medicación antihipertensiva, en nuestra muestra, la medicación más utilizada fueron los IECAS, seguidos de los ARA2 y los beta-bloqueantes. En cuanto a los otros que están ahí puestos, que fueron únicamente 3 pacientes, es destacar que estos eran alfa-metildopa o furosemida. El periodo de sueño que nosotros vimos era que la verdad que los pacientes tenían mucho más tendencia a dormir más de 120 minutos. La mayoría de los pacientes, el 30%, durmieron más de 120 minutos, y lo cual es esto vamos a ver eventualmente si nos cambió algo en los resultados. Cuando fuimos a analizar los mapas en sí, destacamos que en el periodo de 24 horas la presión sistólica la presión arterial sistólica fue de 129.2 y la diastólica de 82,5. El diurno, cuando fue incluida la siesta, fue de 130 para la sistólica y de 84 para la diastólica. Y acá ya empezamos a notar una diferencia, que el diurno sin siesta fue de 132 para la sistólica y 85 para la diastólica. Cuando analizamos esto para datos con el test student para datos parados, la verdad que esta diferencia sí tuvo una diferencia importante entre estos dos registros diurnos, tanto cuando se incluía cuando era excluida la siesta del mismo. Y a la noche presentaba una presión sistólica de 121 y una diastólica de 76,2 las medias. También cuando fuimos a evaluar fuera de lo que era la presión arterial sistólica o diastólica, sino que simplemente nos enfocamos en la presión arterial media, diurna, tanto con la siesta como incluyendo y excluyendo esta, vimos que al excluir la siesta la presión media era más alta, de 101,1 versus 99,6, y que esto también, al hacer el test de student para datos pareados, nos dio una diferencia significativa con una P menos de 0,001. Entonces ahí fue cuando empezamos a valorar otro de nuestros objetivos, era ver si los pacientes cambiaban aquellos que eran considerados controlados de estos pacientes hipertensos. Para la presión arterial sistólica diurna, cuando fue incluida la siesta, se consideraron como pacientes hipertensos controlados 81 pacientes, versus 79 pacientes cuando la siesta fue excluida. Esto, al analizar, la verdad que nos dio una P no significativa de 0,89. Nos analizamos por separado la presión arterial diastólica diurna. Los pacientes considerados como hipertensos al incluir la siesta fueron 70 versus 64 cuando fue excluida la siesta, al igual que la presión arterial sistólica. Esta P no fue significativa. Cuando evaluamos la variación circadiana de la presión arterial, vimos que el delta porcentual de la presión nocturna con la presión diurna, cuando estaba incluida la siesta, fue de menos de 7,9, y el delta porcentual cuando la presión diurna se excluyó la siesta fue de 9,19. Esto lo que significó fue que 21 pacientes cambiaron de categoría circadiana de presión arterial, y para analizar si esta fue significativa usamos el test de rango de signos de Wilcoxon, obteniendo también
una P menor a 0,001. Pasando a gráficos, acá tenemos que cómo fueron los cambios de estos pacientes. Arriba tenemos cuando la evaluación circadiana estaba excluida de la siesta, y hacia la izquierda cuando estaba incluida la siesta en el periodo diurno. Y lo que vemos es que cuando se excluye la siesta, los pacientes hiper se van al doble, pasando de 6 a 12, y predominan los pacientes con categoría DIPER. Contrario a lo que sucede cuando la siesta es incluida dentro de las presiones diurnas, donde prevalecen los pacientes con patrón non-DIPER. Bueno, cuando pasamos a valores objetivos secundarios y vemos si esta recategorización era influenciada o no por los antecedentes, lo que vimos es que la verdad que solo un paciente con diabetes, solo un paciente con SB, solo un paciente con enfermedad coronaria habían cambiado de categoría, lo cual no fue muy significativo. Al analizar si esta recategorización fue dependiente de la duración de la siesta, también notamos que a medida que el paciente dormía más, había mucho más cambio de categorías, pero al utilizar la prueba exacta de Fisher para estos datos, notamos también que la P no fue significativa. Por último, si queremos evaluar cuánto fue el descenso de la presión arterial media durante la siesta y compararla con el descenso nocturno, nos encontramos con que este descenso, al realizar un delta porcentual similar al que realizamos con el delta del ciclo circadiano, vemos que la relación de la siesta en comparación al periodo diurno hubo un descenso de 11,42 minutos, 11,42, en comparación a la noche, que como ya hemos visto, fue de 9,19, y este descenso inclusive fue significativo a la hora de analizarlo, con una P de 0,019. De esta manera, como las conclusiones que vamos a tener, que nosotros sacamos de nuestro estudio, es que la siesta es una costumbre propia de ciertos países de cultura. Entonces no es habitual que se tenga presente en el estudio de investigación sobre la presión arterial. Nosotros cuando estuvimos realizando la investigación previa a realizar todo este estudio, solamente vimos que habían 4 o 5 estudios que habían analizado cuál fue el efecto de la siesta, pero inclusive estos se diferenciaron de nuestra forma de evaluar, que fueron hechos en pacientes distintos. Entonces, no sabemos cuánto fue el sesgo de evaluar que fueron diferentes pacientes, los cuales a uno durmieron siesta y otros no, o inclusive fueron los mismos pacientes que durmieron siesta en distintos periodos. Por otro lado, lo que nosotros vimos es que durante las siestas se produce un descenso de la presión arterial que inclusive es mayor que la del sueño nocturno. Y si los registros de estas no son excluidos del cómputo de presiones arteriales diurnas, los valores de las presiones arteriales diurnas disminuyen en cuanto a ese milímetros de mercurio en forma significativa. Pero, pasando esto a la parte clínica, este descenso no impacta lo suficiente para modificar el porcentaje de pacientes que consideramos controlados. Pero por otro lado, sí es importante, o sí lleva a tener un efecto significativo en el momento de valorar el delta porcentual de la presión circadiana, siendo mayor cuando se excluye la siesta. Y esto, como recién lo vimos, refleja en los 22 pacientes que cambiaron de categoría de ciclo circadiano. Sin embargo, esto no fue dependiente ni de la duración de la siesta, aunque sí hubo una mayor tendencia, cuanto más larga fue, más pacientes cambiaron de categoría, y también independiente de los antecedentes cardiovasculares de los mismos. Como limitaciones, nosotros planteamos un estudio retroactivo, una de las principales limitaciones que tuvimos fue el obtener la información de la historia clínica de los registros, ya que hubo ciertos datos sobre ciertos antecedentes que no pudimos obtener de forma clara, lo cual también puede producir sesgos al momento de realizar el análisis de nuestro estudio. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. No se te escucha, Ale. Estás en silencio. Perdón. Quería silenciar a todos, me terminé silenciando yo también. Muchas gracias, Federico, por tu presentación. Ahora el turno de los panelistas para que hagan las preguntas correspondientes, el doctor Barreto y el doctor Facundo Iñiguez. Adelante, Facu. Bueno, te iba a ceder la palabra.
pero bueno, no, muy lindo el trabajo, quiero felicitarlos, ¿no? Con un diseño bastante bien elaborado, ¿sí? Y que trae a discusión algo que permanentemente está en la mesa, ¿no? Incluimos la siesta, no incluimos la siesta. Ya se vio, bueno, mapas existen desde los años 60, desde ahí que se vienen haciendo investigaciones en todos los países del mundo, hay un montón de publicaciones, ¿no? Por ejemplo, la Saja llega a una conclusión. Es tan complicado esto de incluir o no incluir la siesta. Si una siesta es prolongada y bien descansada, me subestima los valores diurnos, si la incluyo en el periodo diurno. Ahora, si a lo largo del día duermo o no duermo siesta, pero tengo una actividad física muy intensa, eso me sobreestima los valores diurnos y me hace cambiar también el ritmo circadiano, ¿no? Está muy en discusión eh, eh, la necesidad de tratar de corregir el ritmo circadiano, y la siesta nos puede cambiar el ritmo circadiano. Sin siesta, inclusive, el 30%, 35% y más de los diabéticos nos cambia de patrón de un mapa a otro, ¿sí? Y si encima ponemos el factor siesta, mucho más, ¿sí? Lo que hace la Saja, por ejemplo, es tratar de directamente eliminar, ¿no?, las actividades que me puedan modificar y que me hagan menos reproducible el, el, el estudio, ¿no? Por ejemplo, directamente borrar el registro de la siesta y tener como periodo diurno todo ese tiempo, pero sin incluir la siesta. Después, hay otros lugares, que, sobre todo para hacer investigaciones, que ponen horarios fijos. Uno habitualmente, cuando evalúa un mapa, pone como periodo diurno el tiempo que el paciente estuvo fuera de la cama, ¿no? Y como periodo nocturno desde que se acostó hasta que se levantó. Debido a tantas diferencias culturales, ¿no?, y hábitos y costumbres, y también las diferencias de costumbres que tiene la población de los diferentes grupos etarios, por ejemplo, se pone en forma arbitraria como periodo diurno desde las 6 de la mañana, o desde las 9 de la mañana, perdón, hasta las 12 de la noche. Y como periodo nocturno desde la 1 de la mañana hasta las 6 de la mañana. ¿Sí? Acá nos quedan como 6 horas en el tintero, pero que nos hace más comparable, ¿no?, los mapas entre diferentes poblaciones, ¿sí? Es decir, algunos se levantarán a las 6, otros a las 7, otros a las 8, otros duermen siesta, otros no, pero con esto como que hacemos un poco más homogéneo para poder estudiar una población. Ahora sí creo que sirve, ¿no?, el análisis de la siesta por ahí para la evaluación de la persona en forma individual, pero no para hacer comparable el estudio con toda una población, ¿sí? Hay personas que duermen una siesta de menos de 2 horas, por ahí menos de 2 horas, no modifica tanto, ¿no?, lo que son los valores y los podemos incluir. Y hay personas que, está bien, duermen 6, 7 horas a la noche, pero lo hacen mal, y eso nos modifica mucho también los valores. Yo no sabría bien qué decirte, ¿no?, después de todo lo que leí, de si realmente tiene utilidad o no incluir la siesta. En concreto, lo que las diferentes guías predican es que sí nos sirve mucho el valor absoluto de la presión arterial en los promedios de 24 horas, ¿sí? Y que no es reproducible el ritmo circadiano. Entonces, las cosas que nos aumentan el margen de error y la reproducibilidad, tratan de sacarlo de lado. ¿Bien? Otra cosa, en los diferentes estudios que se publicaron, tampoco se ve que haya una gran utilidad clínica, ¿no?, y es un poco práctico tratar de modificar farmacológicamente el ritmo circadiano de una persona. Me parece muy bueno el estudio y podríamos ampliar la población, ¿no?, y hacerlo en forma prospectiva, ¿no?, como para aportar más datos a este tema que es de tanto interés, ¿no? No sé qué opina Raúl. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Sí, Fede, realmente lo felicito, muy buen trabajo, realmente bastante, digamos, bien planeado, bastante bien estudiado. Yo no voy a discrepar en nada de lo que dijo Facundo, porque, digamos, está avalado por todos los estudios que tenemos disponibles en este momento. Lo que sí, yo creo que estudiando poblacionalmente a las personas, uno realmente tendría que tomar todas las costumbres de la sociedad
como algo habitual. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, la siesta en ciertas regiones, como suele el norte de nuestro país, es algo habitual y algo que en ciertos lugares es hasta obligatorio, te diría. Entonces, yo creo que eso forma parte de la evaluación del paciente como un todo, y cuando nosotros solicitamos o realizamos un mapa, estamos haciendo la evaluación del paciente en 24 horas de su habitualidad. Y la siesta yo creo que en los pacientes puede ser habitualidad. Entonces, yo creo que por ahí comparto lo que dice Facundo, en que sería ideal hacer un estudio prospectivo y, digamos, no sacar la siesta. Yo no sacaría los controles de la siesta. Yo le diría al paciente que no duerma la siesta, a ver qué es lo que pasa, porque cuidado, vos me estás hablando de 120 minutos y si retiro los valores de la siesta, ya estoy retirando, ya el mapa no es fidedigno. O sea, vos me estás hablando de casi 2 horas sin controles. Y eso lo sabemos en la lectura de un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, ya sería algo que no podía ser considerado como un estudio de correcta calidad. Entonces, por ahí a mí se me ocurre que sería ideal hacer un estudio donde le digamos al paciente que no duerma la siesta y ver qué es lo que pasa. Yo creo que la variación no va a ser tan grande como la que vos encontraste, y por ahí los valores que encontremos no den la tendencia significativa que vos mostraste. Lo que sí puedo, digamos, estar de acuerdo es que a lo mejor la siesta o no siesta pueda influir sobre la variabilidad de la presión arterial. Ahora, sería muy fácil hacer un control, digamos, en estudio, porque nosotros le ponemos los horarios de sueño del paciente, a pesar de que los equipos están seteados para que, digamos, tomen cada 15 minutos de cierto a cierto horario. Por ejemplo, yo los equipos que manejo, que tengo seteados, los tengo seteados a que desde las 7 de la mañana hasta las 23 tomen cada 15 minutos, y desde las 23 hasta las 7 cada 30 minutos. Sospechando de que la nocturnidad siempre es en ese momento, pero normalmente cuando leo el estudio coloco, digamos, qué horario el paciente me dice que se fue a dormir y qué horario se levantó, ¿no? Pero realmente es un estudio muy bien planteado, que abre ciertos interrogantes. Yo creo que nos abre interrogantes para adelante, y creo que por ahí te propongo y te hago responsable de ahí hacer un estudio prospectivo con pacientes ya para ver, digamos, con 2 controles, y realizar uno que duerma y otro que no duerma, para que realmente podamos sacar un resultado un poco más fidedigno. No sé qué opina el resto del auditorio. Fede, quería preguntarte, ¿cuánto tiempo duermen la población que estudiaste en promedio de siesta, ¿no? Eran más de 2 horas, pero más o menos ¿cuánto? Y en promedio me parece que en todo entero más o menos entre 90 y 120 minutos. La mayoría fue durmió más de 120 minutos, pero teniendo un promedio va a ser en esa categoría. Esto también es algo que no hay algo específico de decir cuáles son ciclos de sueño que sean importantes, si es media hora, una hora, una hora, 1 hora y media, 2 horas. Es algo que nosotros dividimos para ver si es que encontramos esa manera de diferencia. Algo que el estudio fue planteado de esa manera, pero capaz que si hacíamos que incluíamos 2 categorías, menos de 90 minutos y más de 90 minutos, todo ahí sí no hubiese dado diferencia en la recategorización de los pacientes y todo el resto de cosas que sí evaluamos. Lo que yo leí, no específicamente de siesta, pero sí del descanso nocturno, ¿no? Es que los pacientes que veían interrumpido su sueño a la noche por más de 2 horas, ¿no? Por eso 2 horas me parece un término medio así como marcador, ¿no? Es que modificaba mucho los valores de presión arterial y hacía que cambien de grupo, ¿no? De diper a non-diper, y que perdía el valor pronóstico en cuanto a los eventos cardiovasculares hasta un periodo de 7 años, ¿no? Entonces, como que depende mucho el estudio si el paciente durmió o no durmió bien, ¿no? Los pacientes, por ejemplo,
renales que hacen mucha natriuresis por presión, o pacientes cardiópatas que hacen insuficiencia cardíaca y reabsorben edemas y se levantan muchas veces, o simplemente porque tuvo un sueño intranquilo por cualquier motivo, nos modifica mucho sus valores nocturnos, ¿no? También, o sea, es decir, depende mucho del día que tuvo el individuo, ¿no? Así que es muy difícil de reproducir. Un estudio prospectivo debe ser muy bien diseñado, ¿no? Y a veces por ahí se podría presentar la necesidad de repetir varias veces el estudio hasta que obtenemos un estudio de la calidad, ¿sí?, que pretendemos y que pueda ser comparado con los de los otros pacientes. Por eso, por ahí es una buena idea que el mismo grupo de personas sea el caso y el control, ¿no? Como dice Raúl, durmiendo siesta, no durmiendo siesta, pero las mismas personas. Entonces comparamos el mapa en las mismas personas. Tendríamos una población idéntica entre los dos grupos. Fede, te hago una pregunta. Por ahí no se te ocurrió, mientras estabas realizando el estudio, ¿no?, hacer el control, digamos, individual de los pacientes, qué pasaba con la presión arterial cuando sacaba la siesta y cuando la incluías, pero individual en el paciente, no poblacional, ¿no? ¿Viste que hubo mucha variación en pacientes individuales o no hiciste ese estudio? No me acuerdo exactamente el número, sé bien los cuántos pacientes los tenía registrados, cuántos eran que cambiaban. Y en el estudio específicamente, no me acuerdo el número, pero también nosotros lo vemos cuando lo hacemos en el servicio. Hay muchos pacientes que cambian. En realidad acá a mí la diferencia no me dio significativa, pero en el paciente limítrofe sí es significativa la diferencia. Inclusive y en esos pacientes que dan valores de 136 de sistólica, 85 de sistólica diurna, y nosotros los ponemos como hipertensos al diurno, a esos pacientes sí les cambió, y esos fueron justamente los pacientes que cambiaron. No me acuerdo bien cuánto era el número en este momento, habrán sido unos 10, 15, si no me confundo, pero en esos pacientes sí es el cambio importante, pero bueno, están fuera de la población que estudiamos, no dan por estadística, es como lo vienen diciendo, se hace en forma particular con cada paciente separado. ¿El auditorio tiene alguna pregunta? En el chat solamente tengo felicitaciones por el estudio, excelente presentación, doctor Guzmán, interesante el estudio, muy buena presentación, felicidades a Federico y a su equipo, brillante. No tengo, yo creo que es un tema que es raro, yo la primera vez que lo escucho, de hecho no le daba mucha bolilla a la siesta de mis pacientes, ahora va a ser distinto. Así que no tengo ninguna otra pregunta más, esto es algo para mí, para empezar a tener en cuenta. Así que no Yo tengo una pregunta. Me gustaría sí. que la contesten Fede, y no sé si está alguno de los otros autores conectados. En definitiva, ¿vos vas a incluir o no vas a incluir la siesta en el periodo diurno? Yo particularmente lo que vengo haciendo cuando analizo los mapas que estoy analizando, estoy excluyendo la siesta. Cuando yo digo de excluir la siesta, esto es algo que no sé si quedó en claro, no es excluirla de todo el estudio de la siesta, sino simplemente del periodo diurno. O sea, no borro los registros de la siesta. Los registros de PA de 24 horas no se modifican, y tampoco los registros de la noche. Pero yo en mi práctica sí estaría excluyendo la siesta siempre y cuando, inclusive más cuando veo que el paciente lo modifica en los resultados que obtiene y los resultados que estaría informando. Vos estás tomando el periodo de la siesta como periodo nocturno, o sea, lo haces que el paciente Tampoco lo estoy tomando como periodo nocturno. Estoy tomando fuera del periodo del diurno, pero sin modificar las 24 horas donde está incluido. O sea, estoy considerando como un tercer periodo a todo el estudio del mapa. O sea que estás dividiendo el mapa no en vigilia y sueño, sino lo estás dividiendo en 3. O sea, tenés vigilia, sueño nocturno y sueño de la siesta, ¿es así? Sí, algo así sería. ¿Y cómo haces el análisis? ¿Qué valores utilizas para la siesta? ¿Qué valores de normalidad estás utilizando? En realidad, lo único es para que no me influya en el sueño diurno, así como el mismo análisis que estábamos haciendo.
porque como, o sea, es algo que sí baja mucho la frecuencia, más que todo yo lo esperaba encontrar en los antecedentes de los pacientes diabéticos que tienen antecedentes neurológicos en los cuales tienen cierta desautonomía, ver que en eso iba a ser mucho más importante el cambio, que no fue lo que pudimos observar, pero en realidad lo único sería para ver, tratar de tener un periodo diurno en el que el paciente se encuentre despierto, ya que la siesta sí le modifica y sí le baja bastante, a varios pacientes les baja bastante la presión que tienen en ese momento. Claro, sí, yo entiendo lo que vos decís, lo que no entiendo es cómo hacer para leer el estudio. O sea, vos tenés un periodo diurno donde vos valorás, digamos, presiones arteriales sistólicas, diastólicas y presión arterial media. Tenés un valor de normalidad determinado y tenés un periodo nocturno con lo mismo, presiones sistólicas, diastólicas y media. Por eso te pregunto, ¿cómo haces para valorar el periodo de la siesta? Porque si vos no sacás las mediciones del monitoreo, el periodo de la siesta pasa a ser un tercer periodo. ¿Qué valores le estás adjudicando como valores normales o digamos, o de tanto de las tres, ¿no? De sistólica, diastólica o media, y por supuesto para poder medir la variabilidad entre el periodo vigil, entre el periodo de siesta y el periodo nocturno? Es que no existe no hay ningún registro ni ningún valor que uno se le dé de punto de corte. La verdad que no existe un valor. Claro, personalmente, ¿no? Yo suelo incluir la siesta en el periodo diurno, ¿sí? Y los analizo así, ¿no? No hago un tercer periodo porque se pone un poco más engorroso el análisis y todavía no hay... las sociedades científicas, por lo menos las guías, no hablan de valores normales, considerados normales para estos periodos, ¿no? Para este tercer periodo de siesta. Así que personalmente lo incluyo en el periodo diurno, ¿no? Y bueno, hago un mapa clásico, que creo que hacemos la mayoría. No saco tampoco 3 horas a la mañana y 3 horas a la noche, como hacen muchos estudios. Y trato en la medida de lo posible de no tocar los valores, ¿no? De los que me parecen artefactos o tomas erróneas, ¿no? A veces prefiero, si hay valores que son muy dudosos, prefiero directamente repetir el estudio, ¿no? Pero bueno, eso es algo personal, ¿no? La doctora Analía Fuentes. No es personal, Facu, discúlpame, Ale, no es personal, o sea, los valores, digamos, que uno puede creer que es artefacto, no tiene que sacarlo porque ya está determinado que no te afectan el resultado final. Ahora, si vos crees que los valores que pueden ser artefactos superan el valor aceptado como digamos, para considerar un estudio válido, tenés que repetir el estudio, eso es así. La doctora Analía Fuentes pregunta, ¿cuántas tomas de presión arterial promedio en la siesta hay? ¿Y cómo impactan el porcentaje de las tomas validadas? El promedio en realidad está puesto a 15 minutos y va a depender como forma de 2 horas, van a ser 2, 4, 8 tomas más o menos. El tema es que el impacto en el porcentaje de tomas validadas no le modifica porque no lo estamos excluyendo, no están eliminadas del estudio de mapa. Simplemente estamos viendo, o sea, cuando analizamos, es el periodo diurno, que sea un periodo diurno específicamente, como le dice la palabra, sin incluir periodo de sueño. Pero no es que eliminamos en sí esas tomas del estudio, por lo tanto las tomas validadas persisten igual en todo el estudio. ¿Han hecho la diferencia, Fede, si una persona toma ansiolíticos o no? No, porque no, como todo esto fue retrospectivo, no podemos saber si la persona no está dentro del protocolo de servicio, preguntar si toma ansiolítico o no. Entonces no podemos saber ese dato. Porque algo que es, o sea, la siesta es común como dijo Federico al principio, en la zona del norte, porque en otros países y en el sur es seguido, uno sale a las 9 y llega a su casa tipo 6, 10 de la noche y no hace siesta. Así que eso sería una población bastante norteña.
para tener en cuenta y hacer la salvedad. Por eso es interesante, pero no creo que lo podamos, o sea, tenemos que ver a otros países que compararlo con otros países que hagan siesta, y recién sacar algo así más grande, pero si no, solamente al norte. Es una opinión. Muy bien, ¿alguien No, más? mirá, Sí. no creo que sea tan al norte. Mirá el estudio de Federico en un año, pudo incluir 148 pacientes desde 500 que hicieron siesta, y siestas que fueron desde 30 minutos a 2 horas, ¿eh? O sea que es un porcentaje bastante importante. Y no sabes desde lo que él sacó cuáles también hicieron siesta y capaz que se lo eliminó por mala técnica y nada más, ¿no? O sea que cuidado, no es tan infrecuente como parece. Sí, llegan a ser como un 20% de los estudios, casi un 17%, si no me confundo. Y volviendo también a lo que planteabas, Ale, me llamó también, bueno, cuando empezamos a hacer la búsqueda hidrográfica, me llamó la atención que la siesta también se da, y hay estudios de esto que hablaba, son en España y en el Mediterráneo. Son los otros lugares donde es muy frecuente, pero en general no está incluida en los grandes países, los principales países donde se hacen todos los estudios. El pomerillo italiano, seguro. Seguro. ¿Alguien más tiene alguna cuestión que hacerle acá al disertante? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien va a cambiar su modo de ver el mapa? Yo, seguro. Nunca se me ocurrió lo de la siesta. ¿Alguien más? Bueno, muy bien, te agradezco, Federico, la disertación. Y bueno, nos toca despedirnos. Acaban de dar las nuevas directivas del presidente de la Nación, así que, doctor Barreto, estaremos atentos a lo que esté diciendo dentro de un tiempo. Sí, la mayoría sabe mi conducta y lo que yo pienso, así que, bueno, sí, ¿qué va a hacer? Digamos, hay que cumplir la directiva. Calculo que las directivas serán focalizadas a cada región. Yo sigo insistiendo, la Argentina es un país muy grande, donde por ahí muchas veces las directivas son únicamente a nivel central, ¿no? Y por ahí el resto no está de la misma forma. Muy bien. Ninguna otra pregunta, damos por finalizado el Ateneo del mes de mayo. Muchas gracias, doctor Guzmán, doctor Barreto, doctor Iñiguez y todo el público que participó. Muy bien. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Fede, vos sos el host. Sí, ahí finaliza todo. Muchas gracias. Muy bien, adiós.